Hola, somos Mati. Pauli y Juanita. Somos estudiantes de tercer año de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Intentamos traer nuestras charlas a un podcast para poder traducir lo que pasa en el mundo. Bienvenidos a Cancillería Paralela, un podcast donde nos gusta hablar de la geopolítica de una manera cercana, sin vueltas, con mucha curiosidad y ganas de entender el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a hablar de un conflicto que, entre tantos eventos, se ha convertido en una especie de fondo de pantalla de las noticias: la guerra entre Rusia y Ucrania. Es fascinante ver cómo lo hemos normalizado, ¿no? Al principio, era todos titulares de primera plana, pero ahora es como una nota al pie en el noticiero nada más. La guerra de Ucrania sigue. Es como la inflación. Sabemos que está ahí, pero seguimos con nuestra vida. Además, si somos honestos, no es solo la guerra de Rusia y Ucrania, es la guerra de Rusia contra la OTAN, con Ucrania haciendo de escenario. Es la versión geopolítica del viejo cuento de los dos vecinos que se pelean, pero que en vez de tirarse con un balde, usan a un tercer país como campo de batalla. Un gran ajedrez, pero en vez de peones y torres, los que se sacrifican son personas de verdad. Como dijimos, esta guerra se estalló un día cualquiera en el 2022. ¿Cómo que cualquiera? Todo empezó en mi cumple, amiga, el 24 de febrero. Ah, y es verdad, que somos de Piscis nosotras, como Justin. Bueno, volviendo. Nos tenemos que ir muchísimo tiempo atrás para entender cómo comenzó todo. No es un conflicto que haya aparecido de la nada. Es el resultado de siglos de una historia compartida, pero increíblemente complicada. Y en el fondo, lo que realmente se está disputando es el relato, la versión del pasado. ¿Quién se queda con la historia? Porque quien controla el pasado puede legitimar sus acciones en el presente y sobre todo moldear el futuro. En este episodio vamos a recorrer las dos versiones en el conflicto. A ver, Mati, ¿por dónde empezamos? Bueno, para entender todo tenemos que retroceder casi 1200 años hacia la Rus de Kiev, que fue una especie de federación de principados que se considera el primer estado eslavo. Para el siglo XI, este estado era el más grande y poderoso de toda Europa. Y acá viene la parte que, en teoría, debería unirlos, ¿no? Rusia, Ucrania y Bielorrusia lo reclaman como su raíz histórica, es su origen común. Pero lo que debería ser un punto común terminó siendo una fuente de división. Kiev cayó en el año 1240 y la población de la Rus de Kiev se redujo drásticamente. El golpe fue tan brutal que el estado se fragmentó. Los principados del norte, por un lado, dieron lugar a lo que conocemos como el Principado de Moscú. Por el otro lado, los del oeste, en lo que hoy es Ucrania, pasaron a estar bajo el dominio de Polonia y Lituania. Esto fue moldeando identidades muy distintas que se mantuvieron a lo largo de los siglos. Entonces, esta historia común se transformó con el tiempo en una herramienta política. ¿Cómo usa Rusia su versión de la historia? A ver, Rusia se autoproclama la heredera directa de la Rus de Kiev. Su argumento principal es que Moscú fue la legítima sucesora después de la caída de aquel estado medieval. Es una interpretación que se ha repetido una y otra vez en la historia rusa. Y esa es la base para justificar su control sobre los países vecinos. El Kremlin usa esta narrativa para presentar la invasión como una reunificación de algo que, según ellos, nunca dejó de ser uno solo. Están básicamente negando la existencia de una Ucrania independiente. Bueno, pero ahora vamos a hablar de Ucrania. Para este país, la historia moderna empezó en 1917, con la caída del Imperio Ruso. Vieron en ese momento una oportunidad histórica, de oro. En medio de todo el caos de la Revolución de Febrero y luego la llegada de los bolcheviques, los líderes nacionalistas en Kiev se organizaron y fundaron la Rada Central. Así es, y el 22 de enero de 1918 proclamaron la República Popular de Ucrania. Fue su primera independencia moderna. Pero, como hemos visto en la historia de esta región, la libertad duró muy poco. Casi de inmediato estalló la Guerra de Independencia de Ucrania, un conflicto realmente caótico que los enfrentó contra el Ejército Rojo, los Guardias Blancos y un montón de facciones más. Y la guerra terminó con el triunfo de los bolcheviques. ¿Y cómo se incorpora Ucrania a la Unión Soviética? Bueno, en 1922, la mayor porción del territorio ucraniano fue anexado por la recién creada Unión Soviética, y se la conoció como la República Socialista Soviética de Ucrania. El resto comenzó a ser parte de la Segunda República Polaca. Pero hay que ser claros, en la práctica no era un estado independiente. Era un engranaje más de Moscú, una fachada, para que el control bolchevique pareciera más legítimo de lo que realmente era. Y esto es clave para el relato que Moscú insiste en repetir hoy. Desde el Kremlin se dice que Ucrania es una creación soviética. Con eso niegan toda su historia, su identidad y su deseo de ser una nación con autodeterminación. O sea, para Moscú, la independencia de Ucrania de 1918 fue un error. Sí. La caída de la República Popular Ucraniana y su absorción a la Unión Soviética dejaron muy claro que la Rusia bolchevique no iba a tolerar un proyecto de nación ucraniana independiente, y este resentimiento se amplificó con el Holodomor,
¿El qué? El Holodomor. Este ocurrió entre 1932 y 33 y fue una gran hambruna que arrasó con el país, matando a millones de personas. Para la memoria ucraniana no fue una catástrofe natural, fue una tragedia provocada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se considera que fue provocada? Bueno, los historiadores ucranianos y la propia gente de Ucrania creen que Stalin temía que la fuerte identidad nacional de Ucrania alimentara otro intento de independencia, y por eso usó el hambre como arma. El régimen confiscó prácticamente toda la cosecha de trigo, incluso la que la gente necesitaba para alimentarse. Para evitar que la gente robara un poco de comida, impulsó la ley de las 5 espigas, que podía condenar a muerte a un campesino que recogiera tan solo un puñado de grano. Al mismo tiempo, aplicó una purga contra los campesinos más acomodados y bloqueó las fronteras internas para que la gente no pudiera escapar. Y para rematar, hubo una ofensiva cultural para perseguir a intelectuales, escritores y líderes ucranianos. El objetivo era claro, quebrar el espíritu de un pueblo. Exactamente. Para Ucrania, el Holodomor no es solo una hambruna, sino un genocidio deliberado. Esa memoria, ese trauma, es un recordatorio vivo de lo que puede llegar a pasar cuando Ucrania queda bajo control ruso. Bueno, ya yendo a finales del siglo XX, la caída de la Unión Soviética en el 91 lo cambia todo. El mapa de Europa se redibuja por completo. Los países de Europa del Este, que habían estado atados al Pacto de Varsovia, que es la versión soviética de la OTAN, y a la órbita de Moscú, ahora tienen la oportunidad de buscar su propia seguridad. Y lo hacen mirando hacia Occidente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, fue creada en 1949, abre sus puertas y empieza a expandirse hacia el este. La primera ola de expansión llega en 1999, con la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa. Y la segunda, en 2004, fue aún más grande. Se unieron Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. La relación de Ucrania con la OTAN siempre fue un tema sensible, y al mismo tiempo, un punto de inflexión para la política exterior del país. Así es. Todo arrancó de forma muy discreta, en 1994, con un acuerdo de cooperación. A partir de ahí, la relación fue creciendo lentamente hasta que en 2008, Kiev dio un paso mucho más grande y pidió formalmente entrar en la alianza. Y para Rusia, ¿cómo perciben esto? ¿Lo ven como una amenaza? ¿Como un acercamiento? Bueno, muy buena pregunta. Para el Kremlin, este movimiento no es otra cosa que una provocación directa. Es como un cerco que se va cerrando poco a poco. Ven a la infraestructura militar occidental cada vez más cerca de sus fronteras y lo presentan como una amenaza existencial, como si estuvieran a punto de ser invadidos. Y hay un punto clave en este debate: la supuesta promesa de que la OTAN no se iba a expandir. Hay quienes insisten que en las negociaciones de 1990 sobre la reunificación alemana hubo un compromiso verbal. Pero, ¿existe algún documento oficial que respalde esa información? No, y esa es la gran cuestión. Hay discusiones, transcripciones, pero no hay ningún compromiso por escrito que lo demuestre. Sin embargo, para el Kremlin, la percepción de esta promesa rota se convirtió en un argumento central para sus acciones. Es así. Utilizaron esa percepción para justificar su invasión de Ucrania en 2022. La presentaron como una respuesta preventiva al supuesto avance de Occidente. En otras palabras, Rusia presentó la guerra como si fuera un acto defensivo. Cuando para gran parte del mundo fue todo lo contrario. Exacto, fue una invasión en toda regla, pero para su narrativa interna y externa se trató de un acto necesario para protegerse. Ucrania, al resistir, no solo lucha por su soberanía actual, sino también por el derecho a escribir su propia historia, separada de la influencia de Moscú. Pero yéndonos hacia el presente, ¿cómo se fue gestando el conflicto actual? Bueno, el primer aviso fuerte de hacia dónde se estaba inclinando Ucrania llegó en 2004, con la Revolución Naranja. Millones de ucranianos salieron a las calles de todo el país denunciando un fraude masivo electoral en las elecciones presidenciales. Las protestas fueron tan grandes que el Tribunal Supremo tuvo que anular los resultados y ordenar una repetición de la segunda vuelta. Así fue como ganó Víktor Yushchenko, el candidato pro-occidental. ¿Y cómo fue percibido esto desde Kiev y desde el Kremlin? Bueno, para la mayoría de los ucranianos fue una victoria ciudadana, un triunfo de la democracia sobre la corrupción. En cambio, para el Kremlin no fue más que un golpe de Estado gestado por Occidente. Un intento por robarles la influencia en un país que ellos consideraban suyo. Y 10 años después de la Revolución Naranja, Ucrania volvió a estallar. En noviembre de 2013 comenzó la llamada Revolución de la Dignidad, más conocida como Euromaidán. El detonante fue la decisión del presidente prorruso, Víktor Yanukovych, de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y en su lugar aceptar un préstamo millonario de Moscú.
Y ahí las protestas se volvieron mucho más violentas, ¿no? Lo que empezó como protestas pacíficas en la plaza central de Kiev, pronto se convirtió en enfrentamientos violentos. La policía reprimió con una dureza extrema, y en los momentos más tensos se usaron francotiradores contra los manifestantes. El saldo fue realmente trágico, más de 100 personas muertas. Esta fue la chispa que lo cambió todo. El 22 de febrero de 2014, Yanukovych finalmente huyó del país, dejando un vacío de poder que Rusia, según su propia narrativa, tenía que llenar. Y su reacción fue fulminante. A los pocos días, fuerzas especiales sin insignias, apodadas los Hombres Verdes, aparecieron en Crimea, tomaron edificios gubernamentales y hasta bases militares. Unos meses después, organizaron un referéndum que nadie reconoció, ni la comunidad internacional ni los propios ucranianos. Y anexaron la península a Rusia. Y casi al mismo tiempo, en el este de Ucrania, en la región del Donbass, grupos armados prorrusos, apoyados directamente por Moscú, tomaron ciudades claves. No hubo ningún disimulo. Y esto es lo que tenemos que entender. Desde el Kremlin, todo este ciclo de revoluciones nunca fue visto como un movimiento ciudadano como se ve en otras partes del mundo, ¿no? Sino como conspiraciones orquestadas por Occidente. En su narrativa, los ucranianos no son dueños de su propio destino, sino que son simplemente peones en un complot extranjero. Y esta visión es clave, ¿no? Ya que les sirvió para justificar todo lo que hicieron después. Por supuesto. Esa narrativa permitió a Moscú justificar su intervención como una supuesta protección de un pueblo que, según ellos, era incapaz de gobernarse solo, y al mismo tiempo sembró las bases para la invasión a gran escala de 2022. Por eso, esta no fue simplemente un acto impulsivo, fue la culminación de un proceso histórico, narrativo y geopolítico, un proceso donde el pasado se usó como una justificación para el presente. Después de la anexión de Crimea en 2014 y la guerra del Donbass, el este de Ucrania quedó atrapado en lo que muchos llaman una guerra congelada. Pero en realidad, el conflicto nunca se detuvo. Para nada, se transformó en una guerra de baja intensidad. Los acuerdos de Minsk intentaron poner fin a la violencia, pero las violaciones al alto al fuego se contaban por miles. Era un polvorín a punto de estallar. Y el 24 de febrero de 2022, el polvorín explotó. Rusia lanzó una invasión a gran escala, la más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Putin justificó la ofensiva con varios relatos que se fueron repitiendo y se convirtieron en su discurso oficial. ¿Saben cuáles fueron esas justificaciones? Sí. Por un lado, la protección de las minorías rusas. Moscú aseguró que en el Donbass se estaba cometiendo un genocidio contra su gente. Por otro lado, la desnazificación, ya que el Kremlin acusó al gobierno ucraniano de ser neonazi, una narrativa que es absurda si se considera que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es de ascendencia judía y ganó en elecciones democráticas. Y, finalmente, tenemos a la desmilitarización. Putin insistió en que la OTAN era una amenaza existencial y que la invasión era una respuesta preventiva para proteger a Rusia. Estas excusas, muchas veces contradictorias entre sí, formaron parte de una maquinaria propagandística para encubrir lo que en realidad fue una agresión abierta. Con el paso de los años, la guerra ha ido cambiando, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de estos 2 últimos años? La guerra fue mutando. Ucrania, por su parte con el apoyo occidental, empezó a fabricar sus propias armas de largo alcance, golpeando incluso en la llamada Rusia profunda, lejos del frente. Además, el conflicto aéreo se intensificó con el uso masivo de drones. Se calcula que hoy en día, en 2025, provocan hasta el 70% de las bajas en el campo de batalla. Por su parte, Rusia ha respondido con ataques cada vez más brutales, como el bombardeo masivo que usó más de 800 proyectiles en una sola noche e impactó un edificio gubernamental en Kiev por primera vez en la guerra. Además, Moscú ha recurrido a miles de mercenarios extranjeros, traídos desde lugares tan diversos como Egipto, Nigeria, China, Corea del Norte e incluso Cuba. Bueno, para ir cerrando el capítulo, está claro que la guerra dejó de ser un simple choque entre dos países. ¿Y ustedes cómo la definirían hoy? Y para mí, la guerra de Ucrania es el epicentro de una nueva división global. No es solo una guerra territorial, sino que es el catalizador de un nuevo orden mundial. De un lado, Occidente con Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Y del otro lado tenemos a Rusia, que ha encontrado apoyo en China, Corea del Norte e Irán. El multipolarismo del que Putin hablaba como una idea se ha vuelto un proyecto en marcha. Hoy tenemos 2 grandes bloques de poder enfrentados, redefiniendo el futuro del sistema internacional. Esta guerra es el evento que, de facto, inauguró esta nueva era. Y no se trata únicamente de líneas en un mapa, es una pelea por la supervivencia misma de un país, por su derecho a existir. Y esta batalla tiene consecuencias mucho más grandes de lo que parece.
ha cambiado la forma en la que se reparte el poder en el mundo y también ha puesto en jaque a la seguridad europea. La frase que elegimos para este capítulo es de Mark Twain, un escritor estadounidense que dice lo siguiente: la guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje, y es claramente lo que ha sucedido aquí. El relato sobre la Rus de Kiev, los malentendidos sobre la expansión de la OTAN y el fracaso de los acuerdos de Minsk son un claro ejemplo de cómo las fallas del lenguaje han permitido que explote el conflicto en nuestros días. Para concluir, el futuro de Ucrania en muchos sentidos se ha vuelto también el futuro de la seguridad global, ya que está reordenando el tablero internacional. Sin embargo, con todo lo que dijimos, no puedo evitar preguntarme, ¿las sanciones de Occidente duelen más en Moscú o en los bolsillos de los europeos en invierno? Llegamos al final de este capítulo de Cancillería Paralela. Muchísimas gracias al Lapso por el espacio. Si te gustó, compartilo, comentá o sumate al debate, porque la política internacional no es algo lejano. Nos atraviesa todos los días y queremos seguir charlando juntos. Nos vemos pronto.